Buenas tardes, bienvenidos a Versión de Arte. Tenemos que hacer como inicio, pues quizás el recuerdo de un amigo, compañero, Garmendia Alejandro, fallecido el día 13 de febrero, y queríamos hacerle un pequeño homenaje, ya que lo tuvimos en Versión de Arte en una entrevista muy interesante sobre su exposición en la Galería Kur. Y bueno, pues decir que las cosas son así, que nos dan mucha pena. Tengo justamente a un gran amigo suyo, que va a ser el artista invitado de hoy, Ramón Zurierain. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, ¿tú? ¿Qué nos puedes decir de Alejandro? Ya sé que comenzar así nuestra entrevista va a ser un poco difícil, pero sí creo que se merece un guiño, y bueno, ya que fue uno de los grandes de estos jóvenes que empezaban en los años 70 justamente a revolver un poco lo que la cultura vasca ya estaba cimentándose, y Garmendia pues era uno de estos, ¿no? ¿Qué dirías de Alejandro? Pues hombre, fíjate tú, yo a Sander le conozco desde el 89, que compartimos prácticamente estudio en Madrid. Bueno, era en la misma planta, pero estaba en una zona, estaba Bonifacio, luego estaba Sander y luego estaba yo. Entonces ahí estuvimos un año y ahí, pues claro, nos hicimos muy amigos los tres y más gente, pero sobre todo pues Sander y yo. Luego cuando ya aquella historia se acabó, porque era un edificio que estaba alquilado a Don Herbert, y bueno, claro, yo estuve en el espacio de Don Herbert, pues cuando se acabó yo me vine aquí, estuve en Artelecu primero un año, luego estuve buscando un estudio y encontré un lugar en Tricherpe. Y Sander a su vez también volvía aquí y entonces compartimos aquel espacio. Y desde entonces pues hemos tenido mucha relación de amistad, de todo. Yo a Sander le recuerdo como una persona muy brillante, muy inteligente. Sí. Y con mucho sentido del humor, cosa que hoy en día se agradece un montón. Pues sí, y además entonces, a ti te gusta mucho justamente la ironía y el humor, y vamos a hablar un poquito de todo ello. Bueno, pues ha sido nuestra forma de homenajearle un poquito, y si te parece bien vamos a entrar entonces a nuestra nueva carpeta, que le hemos llamado Desde los años 70, y aquí estáis vosotros, jóvenes. Tú me decías, pues yo tenía 21 años, ¿eh? Y bueno, es un inicio quizás con una necesidad de quitar un poco los lastres que ya estaban ahí de la modernidad oteizana y compañía, y que había otras miras, había una necesidad de ver lo que fuera en Europa y en América se estaba haciendo. Estábamos hablando del pop art, estamos hablando de la pintura gestual, del surrealismo ya avanzado, en donde ya hay una prolongación necesaria porque es un estilo que gusta mucho. De hecho, Garmendia utilizaba mucho el surrealismo. Y donde hay una nueva figuración, ¿no? Ahí andas un poquito pululando con este tema surrealista tú también, ¿no? En los años 70. Yo es que en aquella época, en el 68, estuve en París, por ejemplo. Eso es. Y entonces, claro, allí me dediqué a ver cosas mogollón, todo el tiempo estaba viendo, y todos los domingos me iba al Louvre, que era gratuito, iba a ver un cuadro nada más, por ejemplo, ¿no? Y de paso me daba un paseo y veía un poco todo, pero veía un cuadro solo. Y entonces, claro, cuando volví aquí el ambiente era muy distinto. Claro. Todo socialmente, políticamente, era una cosa muy gris, muy gris, muy gris. Y entonces, pues aquí había otros movimientos, como fue los del Grupo Gaur, etcétera, etcétera, que era una generación anterior a la nuestra. Y no es que lo nuestro fuese a romper con ellos, porque yo aprecio muchas obras de estos artistas, no sé cómo decirte, ¿no? Pero había ya otra especie de otras ganas, habías visto otras cosas, ya estabas en otro mundo, ¿eh? Es cierto que, bueno, yo era muy joven cuando vosotros estáis empezando, pero he leído, por ejemplo, que había un cierto pesimismo, pues quizás por lo que tú dices, una transición complicada, donde políticamente hablando y socialmente pues era, fíjate, ¿no? Una época muy dura. Muy aquí, dura. Hombre, fue unos años aquí difíciles. Tela. Eso es. Fugasti nos decía, ¿no?, que él se iba a las manifestaciones, una transición dura, pues porque todo estaba con una necesidad de entender, ¿no?, también, ¿no? Sí. Socialmente, industrialmente, también, culturalmente, pues fíjate, ¿no? Era pobrísimo. Pobrísimo. Claro, eso pobrísimo, es. Claro. Entonces, la necesidad que tú tienes con 20 años es de marcharte justamente a París. Aquello tuvo que ser, bueno, no sé, como encontrar 68, la varita mágica, ¿no? A mí todas, fíjate. Me tocó la de Egipto, también me tocó en Cairo. También. Y esta en París, pues yo, claro, estaba todo cerrado. La Facultad de Bellas Artes estaba cerrada, todo estaba cerrado, el metro, los autobuses, hacías dedo.
para ir a donde está todo el follón. Claro. Ramón, tú venías de Madrid de todas formas. ¿Tú habías empezado unos estudios en Madrid antes de los años 68? Claro. 16 años, yo empecé arquitectura, pero me puse muy enfermo, habían muerto mis padres, me puse muy enfermo 2 años y vi que si seguía por ahí, la cascaba y claro. Esto no. Eso es, no interesa, no, está claro. Entonces ya... ¿Por qué los inicios hacia una figuración surrealista? ¿Es porque hay una necesidad de dibujo, de romper con lo que ya se veía que era lo moderno, conceptual, geométrico? Bueno, pero al principio en los años 70 no era tan figurativo como tú dices, ¿eh? Sí que había parte de figuración, pero bueno, he tenido varias etapas. En esa juventud de los 20 a los 30, por ejemplo, pasaron cosas diferentes, hubo cosas distintas. Que luego, pues en los 80 seguía con una figuración, pues no sé si habrás visto cosas como el Museo de San Telmo que tienen, o los Forzudos, esos que estuvieron también también, eso es. de esa época. Otras cosas que hice también en la Galería B, había unos caballos con piel de leopardo, con un fondo, que en realidad los objetos que estaban fuera estaban iluminados por la propia luz del cuadro. Son diferentes épocas que has pasado, ¿no? Bueno, eres un artista que hay que reconocer muy polivalente, ¿no? A ti te gusta pasar de una figuración a una semi-abstracción. Todo está mezclado. Está todo mezclado, ¿verdad? Pintas un cuadro, claro, por tu coco pasan muchas cosas, porque no lo pintas en un momento. O sea, pasan a veces son rápidos y pasa relativamente poco tiempo, pero a veces son meses o años. Y en esos años se van acumulando muchas cosas. Cosas que van apareciendo, además que aparecen, se te aparecen. Y no tienes más que ayudarlas a que salgan. Eso es, que se vean un poco más, porque tú las ves antes, pero nosotros si no nos ayudas... Sí, por eso hay veces que veo cosas en mis cuadros que yo no he visto. Sí, efectivamente. Y cosas que yo he visto que la gente no ha visto. Por cierto, vuelves de París y te encuentras con pues un grupo de jóvenes también como Amestoy, como Marta Cárdenas, como Goinaga, como Nagel sobre todo también. Y bueno, ¿qué os contáis? Porque tengo mucha curiosidad, ¿no? O sea, os encontráis en un momento pues de comienzos, me imagino que con mucha energía, con muchas ganas, mucha ilusión. Eso es. ¿Y cuál era había un nexo común entre vosotros cuando os veíais? ¿Había una...? Pues poco, yo igual más con Amestoy, tenía más amistad de antes. Amestoy ya para entonces era un pintor ya con una tradición, vamos... Sí, un cierto peso ya, ¿no? Sí. Venía de Ola Sagasti, ya tenía, por parte familiar, tenía una historia de pintura. Claro. Yo aprendí mucho de algún modo de él en aquella época, probablemente estuve influenciado en un momento dado, y luego ya cada uno, pues claro, las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Uno parece como que se encuentra por fin. Y bueno, hoy éramos pues amigos de lo viejo. Marta Cárdenas, Carlos Sanz, Martita, Vicente y yo, que fue la primera exposición que hice yo con 21 años en San Telmo con ellos. Sí, que por cierto, tenemos el catálogo, lo podemos ver en el Coldo Michelina, que lo estaba mirando justo antes de venir a encontrarme contigo. Sí, hay uno. Uno así chiquitín de portada gris, vete a verlo, ahí lo tienes. Y además está muy bien escrita la crítica. No recuerdo ahora quién es el periodista o el crítico. Explica muy bien el momento, ¿sí? Además te define de una manera como alguien pues con una iniciativa, ¿no? De evolución, de cambio, de constante cambio. Y, o sea, que ya se te veía ya de joven que tenías esa... Sí, el cambio siempre he tenido. O sea, siempre, y de mucho humor también decía. Sí, eso siempre. Me gusta. El tema de la composición. ¿Tú cuando te enfrentas al cuadro, tienes un tema en la cabeza o manchas, empiezas a manchar? Algo tienes que tener, claro. Aunque sea algo mínimo. Ahora mismo he empezado un cuadro hace 3 días, grande, más grande que estos, y también te lo encuentras con aquello en blanco y bueno, empiezo. Claro. Entonces siempre hay algo en movimiento en tu cabeza, algo, un mínimo, que te hace pues empezar. Y a partir de ese comienzo, pues las cosas ya van evolucionando y van saliendo cosas del mismo cuadro, ¿no? Hay algo de gestual también, porque veo como que hay una necesidad de frescura. También tengo ese punto. O sea, claro, es que... De no relamer las cosas, no. Como la porque primera... antes he tenido más tendencia a hacer cuadros más relamidos, igual, en otro tiempo, ¿no? Y no me interesa para nada, en realidad no pretendo acabar los cuadros,
Los cuadros no hay Dios que los acabe. Haces lo que puedes. Cuando estás hasta las narices del cuadro, no sé. Dices, ya está, lo doy por terminado, ¿no? Pues quizás, sí. ¿no? Igual luego con el tiempo lo retomas. De repente un día hay cuadros que no te gustan. Por ejemplo, que dices, Claro. qué horror, no me gusta nada, ¿no? Has currado un tiempo en ese cuadro, además. Pero bueno, de repente un día le das la vuelta, lo sacas y dices, coño, pues si solo le faltaba esto. Me acuerdo de un cuadro que tenía, fíjate que lo empecé en el 67 y lo acabé en el 2002. Bueno, tenía muchas dudas, me parece, ¿no? Es un cuadro que lo presenté para que me admitiesen en Bellas Artes en París. Ah, jolín. Tenías que mandar 3 cuadros y uno era ese, ¿no? Luego lo veía, era horroroso. Entonces, un día no sé qué, y era así todo como un azul intenso, muy potente, tipo Klein, un poco sí. tipo así, que tenía unas manchas y tal, y me gustaba, pero como que le faltaba algo. Entonces solo le faltaba una palabra. Y entonces abajo pone el Mar Rojo. Es un cuadro completamente azul. Bueno, es que falta. No Claro. me dices que le faltaba el Mar Rojo, faltaba el Mar Rojo. Solo le faltaba eso, nada más que 2 letras. Ramón, tú me comentabas que vosotros aún y todo no fuisteis un grupo, que erais, bueno, No. Amiguetes, que Sí. os juntabais pues Pues sí. para veros, para compartir ideas Sí, porque seguramente, apreciabas las cosas que emociones. hacían, aprendías unos de otros. Eso es, Estabas eso un es. poco ahí, en fin, Pendientes, ¿no? acompañado Eso también, es, no era eso es. una cosa tan solitaria, ¿no? Que siempre es muy solitaria la pintura. Sí, joder. sí, sí. ¿Y Muy pintura y solitaria. escultura tenéis alguna relación? Pintura y Porque, escultura. por ejemplo, por citar un grupo, el grupo Gaur, había tanto pintores como escultores, ¿no? Que en un corto plazo de tiempo quisieron, pues bueno, definir un movimiento. Ya lo consiguieron y luego efectivamente enseguida eso se disolvió y cada uno fue por su camino, ¿no? Vosotros, sobre todo las relaciones entre pintores, ¿no? Lo que veo, porque Más con bien. escultura no os veo tanto. Es como otro mundo. Siempre, Claro. siempre ha sido un mundo un poco distinto. Diferente. Sí. Tú cuando vas a Finlandia, porque también en el año 80, y ayúdame, 87, lo tengo aquí apuntado, decides irte porque quizás había un cineasta, fotógrafo, ¿no? Que te influía un poquito en ese Nos momento. hicimos amigos, que vino Eso aquí, es, eso él vino es. con unos galeristas de allí. Eso es. Y me hicieron una exposición allí y otra, hice varias. Entonces, claro, luego me dejaron también un sitio para trabajar allí durante tiempo, 3 meses una vez, otros 3 meses otra vez, en diferentes lugares. Y allí pinté también, claro, bastante. Y tú ves que quizás el tener que marcharte era porque aquí había poca información o... ¿Cómo veías? Porque... Hombre, aquí siempre ha habido poco. ¿Qué Claro. quieres que te diga, no? O sea, la gente está acostumbrada a ver otro tipo de pintura. O sea, a la gente tradicional le gusta el paisaje, le gusta... Está muy bien, pero vamos, hay otras cosas. Entonces, pues claro, cuando te mueves por ahí ves otras cosas y dices, coño, pues no sé, se pueden hacer mil Qué interesante, cosas. ¿no? Se pueden hacer mil cosas. Eso ¿no? es. En realidad tienes que hacer lo que te salga. Eso. Tú tienes una frase muy bonita que Tienes que dices hacer lo que te dé justamente la gana, eso claro, es, que ¿no? te salga y punto, o sea. Que el artista tiene que ser libre y Sí. contar lo que él quiere contar, Lo ¿no? que les sale. Eso es. Que no tiene que ser una moda ni porque hay una No. tendencia, ¿no? Pues Que va, para más nada. pop o más No. gestual o Pero de conceptual. los sismos, yo que sé, que Eso el es, cubismo, eso es, el no sé qué, eso es. hasta el catecismo, o sea, yo qué sé. Tu pintura, por ejemplo, no se le podría decir de una forma única, unismo, ¿no? Como bien dices, ¿no? Porque tan pronto tienes una etapa también donde haces mucho retrato, autorretrato. Siempre me ha gustado. Eso es. El retrato me gusta. Escenas de Y interior me gusta también. incluso por la persona delante, no sé, porque es pillar la vida. Yo no podría pintar de una foto, porque es que es ¿para qué? ¿No? ¿Tú crees Está que... la foto hecha, pues ¿para qué vas a pintarla? ¿Crees, Ramón, que habéis conseguido marcar un después de la generación de los años 60? ¿Habéis conseguido entre todos, estáis consiguiendo que haya una libertad que habéis querido escribir, ¿no? Con vuestro trabajo? Yo creo que sí, fíjate. Yo pienso que sí, que ha habido vamos, que ha sido importante lo que ha pasado después de Eso todos es. estos grupos. Eso es. Que no se ha apreciado y no se ha aglutinado. No hay ningún lugar donde se pueda ver todo eso que se hizo en esos años, para nada, es una pena. Sí. Se queda ahí como perdido. Es una pena.
Por cierto, estás exponiendo en la Galería Kur de San Sebastián. ¿Hasta qué fecha, Ramón? ¿Me ayudas? ¿Por qué no? Creo que es 27 de abril. De abril. Bueno, tenemos mucho tiempo. Sí, tenéis que venir a ver la exposición. ¿Sueles estar aquí de vez en cuando? ¿Podemos encontrarte? Si alguien me llama hoy que vienes y te vas a estar, pues vengo. Pues bienvenido, ¿no? Aquí estaré esperándote. Por ejemplo, ha habido una actual vanguardia que parece como que San Sebastián está contagiada, ¿no? Te vas a Tabacalera, te vas al Col de Michelena y parece como que hemos hecho un salto de 30 a 40 años, que sois vosotros, ¿no? Que habéis trabajado durante 35 años de una forma muy profesional y de mucho peso. Y parece como que se le está dando más importancia a estos jóvenes que, bueno, ustedes me van a perdonar, pero hay muchas veces que hay exposiciones que no las entiendo, no soy capaz de leerlas. ¿A ti te pasa igual, Ramón? Nos estamos haciendo viejos. Oye. Yo, tú no. No, es que en el mundo digital tampoco entra mucho, ¿sabes? Sí, no me interesa demasiado. Pero hay una falta el mundo de los móviles, todo el mundo es fotógrafo ahora, todo el mundo hace, porque los medios lo permiten. Claro. Entonces hay cosas buenas y hay cosas que no tan buenas. O sea, cosas a veces que te dejan un poco frío, no entiendes, te da igual. ¿Y como país culto, cómo lo ves, la cultura? Aquí, muy mal. Fatal, además han hecho cosas que son disparate. La Tabacalera, por ejemplo, no sé, yo entiendo lo del vacío y el vacío, pero es que la Tabacalera ya está vacía. Sí. Está vacía, sí. No sé, tanto edificio con las posibilidades que tenía, efectivamente, haciendo una pequeña reforma en unas partes, pero dejando un poco lo que había, toda la memoria que había también de allí, industrial, y los espacios eran maravillosos. Y ahora está todo vacío. No sé, un día fui y había unos jugando a cartas en un piso, unos jubilados. En otro piso otros jugando al ping-pong. Pues me parece muy bien. Pero bueno, si todo ese espacio, bueno, eso no pasaría en el Reina Sofía, desde luego. O sea, yo me acuerdo cuando estaba el CAPC en Burdeos, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Era un sitio que ibas a Burdeos para ver lo que había. Claro. Había cosas muy interesantes. Claro. ¿Quién va a venir de Burdeos aquí para ver cómo juegan al ping-pong? No, claro. ¿No? Sí, es lo que te decía, que hay una especie como de salto importante que se le ha dado a estos centros, ¿no? Que son nuevos, que esperas que va a haber otra intención, eso es. Y bueno, vamos a darle un tiempo. ¿No te parece, Ramón? Lo mismo, bueno, si lo decimos mucho, nos van a hacer caso y por lo menos en algún rincón de todo aquel espacio enorme, pues haya cabida a vosotros, por ejemplo, que sois gente todavía activa, con un currículum impresionante, donde se os puede ver en todos los museos más importantes nacionales y en algunos internacionales. Y bueno, por favor, que les podamos ver en edificios también, bueno, pues con su carisma, es que ¿no? Si viene gente de fuera y quiere es. ver, por ejemplo, qué se ha hecho aquí en estos años, no hay ningún lugar donde puedan verlo. Claro. San Telmo, pues no es una se ha quedado pequeño, además, sí. Hombre, no es una representación para nada. Y no hay ningún lugar. Pues por eso. Todo eso pasa al olvido, acaba por ahí o se pierde. Es una pena. Bueno, Ramón, tenemos que ya despedirnos. No sé si crees que nos quedan muchas cosas seguramente por decir, pero yo tengo que darte la enhorabuena por todos los años que llevas trabajando en este campo, muy difícil, por cierto, ¿verdad? El arte es un camino de cabras donde a veces estás arriba, a veces estás abajo, y donde hoy, en tiempos difíciles como ahora, pues el artista tiene que agarrarse pues a los amigos, a las ayudas seguramente, y a cruzar los dedos a ver si podemos pues sobrevivir, ¿no? La gente ve cosas, porque es que el problema es que la gente no va a ver nada, ¿sabes? Puntualmente hay una exposición me acuerdo, ¿no? de Velázquez y tal en el Prado, hay unas colas cuando todos los cuadros estaban ya en el Prado antes, menos el Papa Inocencio y la Venus del Espejo prácticamente. Entonces había unas colas terribles y luego a las galerías no entra nadie, no hay curiosidad. Bueno, deciros entonces que Ramón está aquí, en San Sebastián. Vamos a aprovechar que lo tenemos cerca, que de vez en cuando pues tenemos la suerte de poder ver su obra, siempre en evolución,
siempre con humor, con esa frescura del color, de la pincelada, donde vemos que no hay ataduras, donde hay una libertad absoluta de pensamiento y de forma. Así que muchísimas gracias, a ti, Ramón, por habernos recibido y explicado un poquito lo que eran los años 70, los comienzos, cómo han sido y bueno, cómo está el panorama actual cultural. Gracias. Y ustedes, pues ya saben, vengan a ver exposiciones y sobre todo acuérdense de que la cultura es una parte de emoción donde el hombre de alguna manera también se forma y le da pues un sentido alegre y de belleza a su vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.